Hola amigos de Onexo Primero. Este vídeo es un podcast que nos vamos a referir durante breves minutos a analizar el asunto de la soberanía con algunos ejemplos concretos. No será el tema totalmente abierto, nos limitaremos más bien a el planteamiento del problema y lo vamos a titular así: soberanía cuando nos conviene. Sí, y estamos ahora en México. México en un momento de amenaza de guerra mundial. Y México reclamando la soberanía de su país, porque fue violada su embajada en Ecuador hace unos días atrás. Esto es el Griffith Boulevard y vamos a caminar hacia allá, hacia las afueras, en las arboledas, a ver si nos castiga menos el sol. O sea, el señor presidente de México, con mucha dignidad y bastante vociferación por los medios audiovisuales y la televisión, etcétera, 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 está hablando de soberanía y de unas cuantas cosas, y algunos influencers hacen una gritería enorme y allá va la cantaleta de millones y millones de personas en un gobierno que es bastante popular, uno de los más populares del momento y de la historia de México. De que tenemos que reclamar la soberanía, tenemos que luchar por nuestra soberanía, por la dignidad de México. Incluso se oyen voces de guerras, de combate, y todo el mundo dispuesto a morirse. A mí me parece muy primitivo el análisis que se hace de la soberanía en este instante. Si es cierto, Ecuador violó la embajada de México técnicamente, porque allí se metió un señor que ya estaba condenado por la ley, y no fue por condena política, aunque el señor había sido político y había tenido poder. Fue condenado precisamente por algunas cosas mal hechas que hizo desde el punto de vista económico. En fin, delitos comunes. Y en cierta ocasión en Cuba, el señor Fidel Castro violó la embajada de Ecuador, sacando personas que no estaban condenadas para nada y por nada, y que solamente no querían seguir en el régimen aquel, y pidieron asilo político. Claro, también tiene, todo eso tiene su pros y su contra, pero bueno, se metieron también en la embajada. Y que yo sepa, el señor presidente de México, en aquella época que ya era político y ya estaba luchando por el poder y ya era amigo de Cuba, no dio ningún grito, no dijo nada, y sin embargo, al tomar el poder, una de las primeras expresiones que hizo fue su gran apoyo al líder aquel muerto, porque realmente era un grande hombre. Entonces, soberanía cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, porque por ejemplo, México desde hace tiempo, antes del gobierno del señor presidente, ya México no tenía soberanía en un montón de lugares enormes de lo que es el territorio, el Estado. El Estado, no los estados mexicanos que se divide en México, sino el Estado como territorio, como propiedad de la nación mexicana. En enorme territorio no hay soberanía, porque soberanía es mandar, soberanía es tener poder sobre los suelos, y allí no hay poder. El poder está dentro de los narcotraficantes, dentro de las pandillas y dentro de las milicias del terror. Incluso ciudades, y yo viví 9 años entre mexicanos, aunque aquí en Estados Unidos, y yo creo estar bien informado de eso, pero todo el mundo está informado de eso. Ciudades en que no hay soberanía, que si tú eres de los malos, no pagas ni la electricidad. Sí. ¿De qué soberanía estamos hablando cuando tú no quieres reclamar la soberanía nacional, la soberanía de tu territorio, y dice que abrazos, no balazos? Entonces, soberanía cuando no conviene. Somos hipócritas como políticos. No puedes respaldar
una guerra entre Ecuador y México no se puede respaldar por los principios que tú has enarbolado como presidente. Entonces reclama soberanía de los indios que viven, que siempre han vivido desde hace muchos años en el territorio de Texas y otros territorios que ya estaban anexados a Estados Unidos, y le da la ciudadanía mexicana, o por lo menos alborota alrededor de eso. La pregunta es, ¿soberanía cuando nos conviene? ¿Debe haber soberanía cuando nos conviene? ¿O la soberanía debe ser un principio moral de la política de los estados? Para mí que la soberanía también se puede manejar bien cuando nos conviene, porque los estados de Europa, que han echado miles y miles de guerras desde que comenzaron, porque Europa se formó a través de las guerras entre etnias, hasta formar los estados modernos europeos. Asimismo sucedió en España, hasta conquistar todo lo que el territorio de lo que luego se llamó España. Sin embargo, después de 2 guerras mundiales, en que estuvieron principalmente involucrados los territorios europeos, han cedido la soberanía, o un pedazo de su soberanía, no toda, a una unión. Y, buenos o malos, con todos los problemas que tiene la Unión Europea, por lo menos hay paz. Entonces, si nos conviene, pues yo no digo que si nos conviene no sea malo ceder soberanía, pero reclamar soberanía sobre falsos principios no me parece justo. O sea, cuando nos conviene sí, vamos a quitarle el poder al gobierno de Ecuador, que está luchando contra una mafia terrible, como lo hizo Bukele en su momento en su territorio, quitárselo. Si tú no garantizas que vas a luchar por la soberanía de México, país rico con muchos pobres, tú que dices de la repartición de los bienes y no de las oportunidades, vas a luchar por la soberanía de México porque te violaron una embajada, va a llevar eso a ser lo más terrible y lo más grande del mundo. Lo más terrible y lo más grande del mundo es que tú no mandes en ningún lugar de México donde están los narcotraficantes, armados hasta los dientes y con armas de guerra, no con armitas escopeticas amarradas con alambres, no, arma moderna. Sí, señor mío, ustedes lo que son es los políticos, no solamente el señor de México, ¿no? Muchos políticos lo que son, eso no, alcahuetes, buscadores de guerras y buscadores de pleitos. Usted no tenía que darle en ningún momento, jamás, usted tenía que darle asilo político a ese señor. Ese señor no tenía derecho al asilo político por ninguna convención. Que ese hombre es de la misma línea política de usted y usted quiso protegerlo. Yo no estoy justificando la salida del señor Noboa allá en Ecuador. No, de ninguna manera. Yo estoy aquí tratando de desnudar la hipocresía. La hipocresía que nos lleva a la guerra. La hipocresía que no nos deja tener paz. Deje que se empoderen los pueblos, independientemente de cuál sea su ideología. Señor, y no se meta en eso, que usted, como política constitucional del país que cree gobernar, que no gobierna, que cree gobernar, dice que no se mete en los asuntos internos de los otros países. Y usted se estaba metiendo en los asuntos internos desde el primer día que tomó el poder. Incluso de los asuntos de los pueblos, como es el pueblo mío. Usted no tiene ningún derecho a reclamar soberanía. Reclame la soberanía de su territorio. Libere a la gente que está presa del narcotráfico en esos lugares. Haga que la Policía Nacional, que el Ejército Nacional mande y ponga el orden ahí y que no lo pongan los narcotraficantes. Perdónenme que me haya emocionado un poquito, ¿no? No sé si es el calor de aquí de Florida, el lugar en que estoy, o es que realmente el tema me ha tocado en el corazón, porque
mientras haya hipocresía en la política, y es súper abundante, mientras haya suficiente y grande hipocresía, la paz es muy difícil, y yo estoy por la paz. Y si tú estás por la paz, y si tú estás por el análisis de las cosas y las reflexiones, pues suscríbete aquí a mi canal, que te espero, y trabajemos juntos. Da tu opinión, que yo tengo soberanía por el canal, pero también libertad de expresión. Hasta luego.